piruvato, alfa-cetoglutarato, succinico-A formada por oxaloacetato, son denominados aminoácidos glucogénicos. Y en la clase anterior habíamos dicho de que si este aminoácido, la situación en la cual se está catabolizando es por no tengo energía, pues estos intermediarios finalmente formarán moléculas de glucosa, por lo tanto esa molécula de glucosa se utilizará para obtener energía a partir de estos. Pero si no, si la situación es más bien de que tengo suficiente energía, por lo tanto, al llegar a estos intermediarios del ciclo de Krebs y formar glucosa, esa glucosa se tendrá que convertir en glucógeno para ser almacenada. ¿Ve? El otro grupo que hemos dicho que puede en su catabolismo llegar a formar moléculas de acetil-CoA, o también depende, puede llegar a formar un acetoacetato. Entonces, igualmente, si la situación es que me encuentro en un estado de energía suficiente, entonces esa molécula de acetil-CoA la utilizaré para formar ¿qué cosa? Aladino. Y ahora que van a dar el examen de líquidos ya estamos más o menos ahí, ¿no? Encaminados. Si la situación es que yo tengo suficiente energía, mi organismo hay suficiente energía, ¿qué haré con esa molécula de acetil-CoA? ¿Qué sintetizo? Un ácido graso, ¿correcto? Hemos visto la síntesis de ácidos grasos y en esta ocasión voy a formar ácidos grasos para almacenarlo bajo la forma de triacilglicerio, ¿verdad? Después de eso ya viene la síntesis de triacilglicerio y lo almacenaré en tejido adiposo. Pero si la situación es que me encuentro en un estado de ayuno, ¿qué haré con esa molécula de acetil-CoA? De ese aminoácido que se catabolizó y llegó a acetil-CoA. ¿En qué lo voy a transformar? En un cuerpo cetónico, en un acetoacetato, ¿no? Porque necesito energía y entonces aquí en el hígado esas moléculas de acetil-CoA se transformarán o se utilizarán para síntesis de cuerpos cetónicos. Pregunta: ¿el hígado puede utilizar esos cuerpos cetónicos como fuente de energía? ¿Verdad? No. Lo sintetiza, pero lo exporta hacia otros sitios para utilizar. Muy bien. Entonces, en estas vías metabólicas en las cuales hemos clasificado los aminoácidos como glucogénicos, cetogénicos, también existen aminoácidos que pueden hacer ambas vías, o pueden ser glucogénicos y cetogénicos a la vez, ¿no? Bueno, acá tengo los que están en verde son exclusivamente glucogénicos, los que están en rojo, fíjense, hay solamente dos que son exclusivamente cetogénicos. Y bueno, lo que hacen ambas vías que serían los que están en azul. Acá lo tengo de esta manera. Y quiero que me presten atención para que sepan cómo acordarse luego para el examen. ¿Ok? Si ustedes se aprenden estos dos, que son los cetogénicos, leucina y glicina, entonces ya tenemos dos ahí. ¿Qué sabemos? Luego vemos a los glucogénicos y cetogénicos. Allí se encuentran los aminoácidos que empiezan con T. De los 20 aminoácidos que se utilizan para síntesis de proteínas. T, treonina, tirosina, triptófano. No hay acá aminoácidos. ¿Ok? ¿Qué más tengo en estos que hacen ambas vías? La isoleucina. ¿Ok? Diferente a la leucina. Isoleucina. Y luego tengo a la fenilalanina. Ahí acuérdense que la fenilalanina sirve para ir a sintetizar tirosina. Ahora que revisemos esa parte.
pero hay otras que lo catalogan como cetogénico expresivo. Luego les voy a explicar el por qué. Luego, en estas reacciones bioquímicas vamos a necesitar de estos cofactores. Cofactores que, bueno, derivan de aminoácidos, de vitaminas, ¿verdad? Como por ejemplo acá el tetrahidrofolato, deriva del ácido fólico, ¿sí? ¿En qué me ayuda ese tetrahidrofolato? Ahí nos dice que van a transferir unidades de carbono, o sea, hay ciertas reacciones que se tienen que dar glucometilos o glucoforminos o metilenos. Entonces allí entra a tallar el tetrahidrofolato. Esta es su estructura, no, del folato no vamos a aprender, pero quiero que entiendan que de acá, de este folato, deriva el dihidrofolato con una reducción y otra reductasa lo convierte en tetrahidrofolato. Esta es la forma de la cual estoy hablando. Y sobre esta forma existen distintas formas de tetrahidrofolato. Existe el N5-formilo, N5-10 metileno, y N5-metil, tetrahidrofolato. Así lo estamos conociendo a grandes rasgos, pero luego les voy a incidir en el momento que se necesiten alguna reacción para que lo hemos visto también SAM, S-adenosilmetionina, ahora que han estado estudiando triglicéridos. ¿Hemos llegado a esa parte para el examen de mañana? Ahí, ok. Hemos hablado del SAM, que decíamos que el SAM me ayudaba a donar un grupo metil. Fíjense que el SAM o S-adenosilmetionina se forma de aminoácido metionina con un ATP, ¿no? Si ven, los tres grupos fosfatos han salido y en este azul que tiene la metionina ha ingresado toda esa parte de la estructura del ATP que es una adenosina, la ribosa con la adenina. Eso es lo que tengo acá. Eso se llama S-adenosilmetionina o SAM. SAM me va a servir para distintas reacciones bioquímicas, síntesis de epinefrina, de creatina. Nosotros hemos visto cuando hablamos de lideranolaminas se convertía en fosfatidilcolina. Ahí el SAM daba un grupo metil. En realidad tres grupos metidos a esta estructura. ¿Ok? Bueno, en la síntesis de melatonina también que vamos a ver en la siguiente clase. Eso es SAM. Y luego tetrahidrobiopterina me ayuda a transportar electrones y acá está. Tetrahidrobiopterina que en realidad se ha formado de una dihidrobiopterina. Va en una constante de síntesis, voy a decir. En el momento que lo participé en la reacción, yo les voy a incidir. Bueno, vamos a empezar con el primer grupo de aminoácidos que terminan en su catabolismo formando piruvato. Por lo tanto, estos aminoácidos serán catalogados como aminoácidos glucogénicos, ¿verdad? Porque forman piruvato. ¿Verdad? Entonces, buenos días. Ok, fíjense todas las reacciones que parece muy complicado, pero las hemos visto ya. ¿Ok? Transaminación hemos visto, ¿cierto? Hemos visto reacciones de transaminación. Entonces acá es catabolismo. Estoy viendo reacción de transaminación de alanina piruvato por la alanina aminotransferasa. Esa reacción la hemos visto en práctica esta semana. Entonces, alanina se convierte en piruvato de esta manera. Serina a piruvato hace una reacción de desaminación no oxidativa, en la cual sale el grupo amino de la serina como amoníaco a través de serina deshidratada y llega también a formar piruvato. Si serina por acá no explica esa diferencia cuáles son las reacciones. En cambio, más abajo vamos a ver otras reacciones que sí, otra bibliografía no. Bueno, a ver. Acá está el aminoácido serina, que habíamos visto acá que en una simple reacción de un solo paso le va a piruvato. Esta otra bibliografía nos indica que la serina más bien hace toda esta vía para llegar a formar
piruvato. Bueno, son bibliografías, no es muy destacable. Y la cisteína, que hace rato les decíamos, llega también a piruvato, lo hace de esta manera, ¿no? Se oxida el sulfídrico y luego una transaminación lo convierte en piruvato. Y por lo tanto, estos tres aminoácidos que hemos mencionado serán aminoácidos glucogénicos al llegar a formar piruvato. Bueno, ¿qué tengo más acá arriba? Tengo el aminoácido glicina. ¿Okay? Glicina, para que se catabolice, tiene que llegar primero a serina y de ahí la serina piruvato. Pero vean que la serina ahora necesita de lo siguiente. Y acá entran esas estructuras que mencionaba hace rato, ¿no? Había hablado del tetrahidrofolato como cofactor, ¿ya? Entonces, serina en su catabolismo, glicina en su catabolismo debe llegar a serina líquida. Y eso lo hace a través de esta enzima, serina hidroximetiltransferasa. Pero requiere de este cofactor, N5N10-metiltetrahidrofolato. Y para yo obtener este cofactor, N5N10-metiltetrahidrofolato, a su vez lo voy a requerir de este aminoácido a través de esta otra vía, en la cual participa esta enzima, que acá le están denominando enzima de corte de la glicina. O sea que esa enzima va a destruir prácticamente esa molécula de la glicina, sacando su grupo carboxilo 1CO2, el nitrógeno que se posee, ¿no? Como yo amo liberar, y me queda el carbono que tiene. Y ese carbono lo recibe una molécula de tetrahidrofolato, de tal manera que se forma esta estructura que yo necesito, el N5N10-metiltetrahidrofolato, para que entre en esta reacción. ¿Bien? ¿En qué me está ayudando este cofactor? En que me va a dar este carbono de la estructura del N5N10-metiltetrahidrofolato para que sea parte o se incorpore acá en esta molécula de glicina. Pues serina tiene una diferencia allí, que la glicina tiene como R un hidrógeno, en cambio la serina tiene como R un CH2OH. Entonces necesito un carbono. Y además la serina hidroximetiltransferasa introduce un grupo OH en esta estructura. Se convierte en serina. A ver, si no me entendieron, acá está la molécula de la glicina, su radical es un hidrógeno, en cambio acá que estoy viendo como radical de la serina, un CH2OH, ¿no? Ese carbono es el que lo ha dado esta estructura, el N5N10-metiltetrahidrofolato que les dije, se formó a partir también de una molécula de glicina por este sistema de degradación de la glicina dice acá, en cambio aparece en un sistema de corte de la glicina. Lo que hace es lo mismo, destruir esta molécula en sus componentes, saca CO2, saca el amonio y transfiere a este tetrahidrofolato ese carbono, ¿no? Y se convierte en N5N10-metiltetrahidrofolato. Entonces hay también un efecto hereditario sobre esta enzima que degrada la glicina, lo cual pues va a terminar acumulando este aminoácido glicina, ¿no? Y va a causar la hiperglicinemia no cetósica o no cetónica, que se caracteriza por tener como presente el paciente retraso mental. Y ahora esa glicina también podría tomar otras vías para su catabolismo, en el cual se puede oxidar hasta glioxilato, y este glioxilato a su vez en oxalacetato. Llega, la bibliografía nos dice que ese oxalacetato es el responsable de formar los oxalatos de calcio, ¿no? Los cálculos renales, Entonces, debe haber una forma para que este glioxilato regrese a través de estas reacciones de transaminación a glicina también. Pero cuando falla esta transaminasa, ya no va a poder regresar y por lo tanto este glioxilato se transforma cada vez en más cantidad de oxalato, se forman esos oxalatos de calcio, ocasionando esta enfermedad que se llama oxaluria primaria tipo 1 y causando un problema renal, ¿no? Una insuficiencia renal.
Puede tomar esta vía a través de treonina aldolasa o esta otra a través de treonina deshidrogenasa, pero ambas terminan liberando una molécula de acetil-CoA y una molécula de glicina. Entonces, ¿qué tipo de aminoácido sería este aminoácido treonina? Si ha llegado a liberar una molécula de acetil-CoA y una molécula de glicina. ¿Perdón? ¿Gluco? ¿Ceto? Ambas vías. Si llegó a glicina, al final la glicina dice que se va a transformar en su catabolismo a serina. Y esa serina termina en piruvato. Entonces, por ahí ese aminoácido viene a ser un aminoácido glucogénico. Pero si llegó por este otro lado a liberar una molécula de acetil-CoA, he dicho quienes llegan a acetil-CoA son cetogénicos, ¿verdad? Entonces, este aminoácido hace ambas vías. Y además que les dije que si empieza con T, hace ambas vías, ¿correcto? Bien. Esta otra bibliografía más bien menciona que la treonina en su catabolismo hace estas otras reacciones que al final me forman succinil-CoA. Bien, veamos. A la treonina se desamina a alfa-cetoglutirato y luego se convierte a propionil-CoA. ¿Recuerdan? Propionil-CoA ya estudiaron la oxidación de ácidos grasos de cadena impar. ¿Sí? Ahí vimos que ese propionil-CoA se transforma en D-metilmalonil, L-metilmalonil y al final succinil-CoA. Entonces, si ha llegado succinil-CoA, puede ir a formar glucosa. Y por lo tanto, este vendría a ser también, según esta bibliografía, un aminoácido glucogénico. No nos dice esta bibliografía que sea por acá hay algún compuesto que termine para decir que sea un aminoácido cetogénico. Sin embargo, en el Harper sí nos dice eso. ¿Ok? Se lo sabe. Igual lo he clasificado como un aminoácido que hace ambas cosas. Bien, cambiamos ahora. Tenemos asparagina y aspartato que terminan en oxalacetato. Así que asparagina, para que se catabolice esta oxalacetato, requiere primero pasar a aspartato. Si vemos la diferencia entre aminoácidos, asparagina y aminoácido aspartato, es que la asparagina tiene carboglutamina que tiene que salir. Sale, lo pierde, sale como ion amonio a través de esta asparaginasa y se oxida este extremo carboxilo que vendría a ser el aspartato. Y luego el aspartato por transaminación. Esta reacción de transaminación la hemos visto en práctica, ¿okay? Aspartato con alfa-cetoglutarato. Aspartato ya sé que se convierte en ¿qué cetoácido? Oxalacetato. Y alfa-cetoglutarato cetoácido se convierte en aminoácido glutamato. Y acá la enzima se llama aspartato aminotransferasa. ¿Alguien me puede decir cuál es el otro nombre de esta enzima? ¿Qué otro nombre recibiría? Yo había mencionado en la clase anterior, o en la práctica, también la doctora seguramente, que hay dos enzimas de interés clínico, ¿cierto? Aumentaban problemas cardiovasculares, un miocardio o un problema hepático también. Esta es una de las reacciones y es utilizado en marcadores. Y hablábamos de la, ¿recuerdan? Glutámico pirúvico transaminasa y la glutámico oxalacético transaminasa. Esta es la glutámico oxalacético transaminasa, que recibe también el nombre de aspartato aminotransferasa. ¿Okay? Acá participa el glutamato, el oxalacetato y de ahí viene el nombre de glutámico oxalacético transaminasa. Bueno, ya vimos esta parte. Ahora vamos a ver todos esos aminoácidos que terminan en su catabolismo en alfa-cetoglutarato. Y aquí vamos a empezar con estos dos. Tengo glutamato que se ha convertido en alfa-cetoglutarato mediante la glutamato deshidrogenasa. Esta reacción también hemos
habíamos revisado antes, que era una desaminación oxidativa. Decíamos que generalmente ese glutamato se forma a partir del glutamato, lo hemos visto así en este otro sentido, y ahora lo estamos viendo en la forma de catabolismo, ¿no? En la cual este glutamato se está convirtiendo en alfa-cetoglutarato. Entonces, si ha llegado al alfa-cetoglutarato, será un aminoácido glucósico. Por acá tengo la glutamina, que diferencia veo entre glutamina y glutamato, es que el glutamato en este extremo tiene un carboxilo y de allí ha entrado un glutamido. Así se sintetizó además la glutamina en forma inversa. Ahorita estoy viendo catabolismo, así que lo estoy viendo hacia la derecha. Y en catabolismo se utiliza la enzima glutaminasa. Y a la inversa utilizo la enzima glutamina sintetasa. ¿Ok? Voy a sintetizar glutamina. Bien. Entonces estos dos aminoácidos al desembocar ambos en alfa-cetoglutarato son glucósidos. Prolina también llega a alfa-cetoglutarato. Prolina es este aminoácido que viene en un ciclo y esta estructura. Prolina a través de esta enzima, prolina de ciclogenasa, hay hipomayuradinal, se está reduciendo y esta estructura se está oxidando, está formando un doble enlace. Este compuesto se llama pirrolina 5-carboxilato, que luego se abre a glutamato semialdehído. Fíjense que la estructura se va cruzando este enlace y por acá tengo el glupamino, su grupo carboxilo y todo el radical que vendría a ser muy similar a lo que es la estructura del glutamato. Eso es lo que el glutamato en este extremo tiene un grupo carboxilo, ese es un aldehído, por eso la estructura la han llamado glutamato semialdehído. Y además, este glutamato semialdehído, a través de esta glutamato semialdehído ciclogenasa, se oxida a glutamato. Se oxida este aldehído carboxilo, se convierte en glutamato. Y de ahí el glutamato, para llegar a alfa-cetoglutarato, puede hacer una reacción de transaminación o puede hacer una desaminación oxidativa con el glutamato de ciclogenasa. Bueno, entonces tengo acá dos enzimas que pueden presentar deficiencias y causar que se acumule la prolina y causa esta enfermedad denominada hiperprolinemia de tipo 1. Y también puede fallar esta otra causando la hiperprolinemia de tipo 2. ¿Okay? La arginina y la ornitina también terminan en glutamatos semialdehído, o sea que también van a formar glutamato y al final alfa-cetoglutarato. Entonces también son aminoácidos glucogénicos. Arginina, ¿dónde lo he visto antes? ¿Dónde hemos hablado antes de la arginina? ¿Recuerdan? ¿No hemos venido, José? ¿No? Hemos venido al ciclo de la urea. ¿Se acuerdan que en el ciclo de la urea, la última reacción, la arginina se formaba en la penúltima y la arginina al final se convierte en ornitina en la molécula de la urea? Entonces, acá también, y eso sucede a través de esta enzima arginasa. Pues la arginina, si se va a catabolizar a través de la arginasa, se rompe esta estructura y ven este extremo, está saliendo como molécula de urea y me está quedando ese nitrógeno acá, que vendría a ser toda esta estructura de la ornitina. Ornitina, para que se catabolice ahora hará una reacción de transaminación con la ornitina de la aminotransferasa y se convierte en glutamato semialdehído. ¿Okay? Este glupamino se transfiere al alfa-cetoglutarato y se convierte en glutamato y en este carbono termina el oxígeno en forma de un aldehído y por eso es que termina como glutamato semialdehído. Al no generarse la ornitina aminotransferasa, hablamos de este enzima, ornitina aminotransferasa, ¿qué va a suceder? Que
que la ornitina se va a empezar a acumular. Ese acúmulo va a causar esta enfermedad que se llama la atrofia expirada de la retina. Entonces, dentro del tratamiento debemos restringir la ingesta de arginina. ¿Por qué? Si doy más arginina, voy a por más ornitina, ¿verdad? A través de la arginasa. Entonces, no voy a poder, estoy viendo que hay una falla en esta enzima, por lo tanto, esa ornitina se va a acumular mucho más. En el caso del aminoácido histidina, a ver, veamos acá. Histidina, mediante la histidasa, se convierte en urocanato. El urocanato ha salido el glucóamino que tiene, como un amonio, se ha formado un doble enlace entre estos dos carbonos. Urocanato, a través de la urocanasa, forma 4-aminoácido-ciclopropionato y luego una hidrolasa abre, corta este enlace y abre la estructura y se forma este coxos. En este metabolismo es importante esta parte. El N-formiminoglutamato que se formó, a ver, N-dice-formiminoglutamato. ¿Qué es el N-formimino? Esta estructura que ustedes ven acá, de un carbono que tiene doble enlace con el hidrógeno, viene a ser el grupo formimino, ¿ok? En química. Y este grupo formimino lo va a transferir, esta transferasa, esta glutamato, formimino transferasa, lo transfiere a una molécula de tetrahidrofolato. Entonces ahí está recibiendo ese grupo formimino, está formándose una de las formas que hablamos al inicio de este formimino glutamato. Si sale esta parte de la estructura, lo que me está quedando viene a ser el aminoácido glutamato. Y este glutamato termina en alfa-cetoglutarato. Ok, les dije que esa parte nos importa porque cuando existe deficiencia de ácido fólico, ¿okay? No va a haber tetrahidrofolato, por lo tanto, lo que va a ocasionar a que no haya quien reciba ese grupo formimino y por lo tanto yo puedo utilizar esta estructura como un marcador para ver si existe deficiencia de ácido fólico. Porque puedo dar al paciente una dosis de histidina, de tal manera que estoy obligando a que metabolice esta histidina. Y cuando llegue esta parte de la reacción en donde no encuentre ácido fólico, tetrahidrofolato, no va a poderse transferir este grupo formimino al tetrahidrofolato y no se va a poder convertir en glutamato, ¿verdad? Entonces, este formimino glutamato lo que va a hacer es excretarse en esa orina, de tal manera que yo puedo dosar en esa orina y si encuentro ese formimino glutamato me indica a mí de que hay una deficiencia de ese ácido fólico. ¿Ven? Otro grupo de aminoácidos que terminan en succinil-CoA intermediario también del ciclo de Krebs. ¿Qué vendrían a ser? También aminoácidos glucogénicos. Dentro de ellos está la metionina. Fíjense, acá está la metionina. Metionina, ¿cómo es el aminoácido metionina? Tiene un azufre en su estructura, ¿okay? Y tiene un grupo metilo en este extremo. Y en su catabolismo la metionina necesita de un ATP para que se forme este primer compuesto que se llama metionina, que les mencioné el SAM. Cierto, les dije el SAM me ayuda a dar grupos metilos, ¿correcto? Entonces, este SAM que se ha formado acá participa en muchas reacciones dando ese grupo metilo. Ya hace rato mencioné, ¿no? Para formar la creatina, para formar melatonina, ¿ok? Fosfoglicéridos, etc. Entonces, acá ese adenosine-metionina, al tener ese grupo metilo, lo va a dar a alguien que lo acepte, ese grupo metilo. Por lo tanto, me queda la estructura ya sin ese grupo metilo que viene a ser esta, que es el S-adenosine-homocisteína. Y que luego, esta enzima, esa adenosine-homocisteinasa, saca la adenosina, saca toda esta parte en verde, y me queda la estructura llamada homocisteína. Acá hay algo importante también en esta vía, que es la formación justamente
justamente de esta homocisteína, que me va a poder ayudar a formar por esta vía, que se va hacia arriba, nuevamente el aminoácido metionina, o por esta otra vía que se está yendo hacia abajo, el aminoácido cisteína. Vemos ahí. ¿Okay? Para que llegue a formarse la cisteína, es requerido, además de aminoácido serina, que va a entrar a unirse a esta estructura. En este azufre entra la serina. Esta parte verde es la estructura de la serina, que en este CH2 había también un grupo OH que ha salido acá como molécula de agua, con este hidrógeno sale como molécula de agua. Este compuesto se llama cistationina y se formó gracias a la enzima cistationina sintasa. Y una alianza desdoble esta estructura en dos compuestos. Este enlace se lleva, toda esta parte que era la molécula de serina se lleva el azufre y se convierte en aminoácido cisteína y se forma alfa cetonucleasa. Y por acá sigue la reacción y fíjense, llega a propionil A, cosa que ya hemos visto en lípidos. Ese propionil A debe terminar en una molécula de succinil CoA. Entonces, si este aminoácido metionina llegó a formar una molécula de succinil CoA, digo por lo tanto que este es un aminoácido glucoquímico. Y al haber formado la cisteína luego se cataboliza hasta piruvato, por lo tanto también puedo decir que es glucogeno. Esto es lo que he visto antes, pero acá necesito decir otras cosas más, porque esta homocisteína que se está formando, recuerdo, en el catabolismo de la metionina, ¿okay? Dije yo que puede regresar a metionina, y en ese regreso a la metionina requiere de dos enzimas, uno acá, ¿okay? Una que es la metionina sintasa, ¿okay? Voy a volver a sintetizar metionina, requiere de este cofactor N5-metiltetrahidrofolate, esta enzima metionina sintasa. ¿Cómo se forma este cofactor? A partir de este N5-N10-metilenotetrahidrofolate, que a través de la enzima N5-N10-metiltetrahidrofolate reductasa se va a convertir en N5-metiltetrahidrofolate. Y recién puedo formar metionina. Y lo que vimos hace un momento era que estábamos viendo toda esa degradación, y por lo tanto esa degradación, esto continúa por acá. Y acá les hablé de la enzima cistationina beta sintasa, que me va a formar esta molécula de cistationina con ayuda de un aminoácido seguro. Y ya vimos que luego esa cistationina termina en cisteína y al final en succinil CoA. Ok, ¿qué me interesa acá? De que cuando existen defectos enzimáticos en estas tres enzimas, puede ocasionar un acúmulo de este aminoácido, de esta estructura de la homocisteína, lo que va a causar además de que el paciente tenga problemas cardiovasculares. Su acúmulo de la homocisteína conlleva a la persona entre problemas cardiovasculares. Entonces, si hay déficit de esta enzima, se acumulará homocisteína, ¿verdad? Debería tomar esta otra. Pero si hay déficit de esta otra enzima o de esta otra, no va a poder transformarla en metionina y se empieza a acumular la homocisteína. Estos otros dos aminoácidos también en su catabolismo, fíjense, llegan a formar succinil CoA. Las reacciones son similares, y acá me interesa mencionar las reacciones porque hay una enfermedad también ligada a este defecto enzimático. Pues isoleucina y valina hacen una primera reacción de transaminación y dependiendo del aminoácido se formará el respectivo cetoácido, que tenemos sus nombres. Y luego hay una determinación
oxidación oxidativa, sale este grupo carboxilo como CO2 y se oxida, este carbono se une a la coenzima A, se forma una 5A. Y finalmente la última reacción que es común para estos tres aminoácidos, que en realidad ahora estoy revisando los dos primeros, es que acá va a participar una 5A deshidrogenasa, similar a lo que hemos visto a la oxidación de ácidos grasos, en la cual utiliza el FAT, se reduce y se incorpora un doble enlace en estas estructuras, tanto de si viene del aminoácido isoleucina o si viene de la vaina. Al final, estas estructuras, si eran reacciones que no están descritas en la bibliografía, pero que nos indica que termina en una molécula de tipo A y por acá hay un subtipo A. Y la varina solamente llega a propio A y finalmente en subtipo A. Entonces, puedo decir que la isoleucina es un aminoácido de tipo glucogénico y cetogénico, ambos, ¿no? ¿Saben ese grupito de que hacen ambas vías? Porque han llegado a liberar una molécula de tipo A, pero también un subtipo A. En cambio, la valina solamente llega a subtipo A, por lo tanto, solo es glucogénico. Aminoácidos, leucina y lisina lo habíamos puesto en el grupo de exclusivamente cetogénicos. Por lo tanto, leucina hace lo mismo que hemos visto antes, las tres reacciones anteriores, pero toma esta otra vía en la cual termina en acetil-CoA y acetoacetal. ¿Ok? Y la lisina, fíjense, la lisina, wow, va a hacer todo este catabolismo de ese aminoácido, claro, demasiado, pero ¿qué podemos resaltar y decir que les voy a explicar por qué algunas bibliografías lo incluyen como un aminoácido glucogénico también? O sea que hacen ambas vías. Porque en esta primera reacción, fíjense que la lisina con el alfa-aceto glutarato forma este compuesto que se llama sacaropina. Y de ahí la sacaropina se desdobla en una molécula de glutamato y en este compuesto, aminonitrato 6 se añade. Ok, el formar glutamato, por acá, y luego ese glutamato, en su catabolismo llega al alfa-aceto-glutarato, es por ello que nos indica de que también sería ovario variable. Pero lo hemos puesto en la vía exclusivamente cetogénica porque en todo este metabolismo al final llegó a formar acetoacetato y una molécula de acetil-CoA. Hay un defecto enzimático sobre la primera enzima que es la sacaropina deshidrogenasa. Si es que hay un defecto en esta enzima, la acumulación de la lisina va a empezar y por lo tanto vamos a tener que va a haber hiperglicemia y también hiperglicemia que conlleva que el paciente presente retraso mental. Triptófano. El triptófano en su catabolismo. ¿Qué aminoácido vendría a ser triptófano? ¿Qué tipo de aminoácido? Glucogénico y cetogénico. Empieza con T. Glucogénico y cetogénico. Entonces, este es el triptófano. En esta vía de catabolismo miren en que termina una molécula de alanina y por allí en piruvato y por acá está llegando hasta acetoacetato, por lo tanto hace ambas vías. Entonces, en este catabolismo del triptófano, quiero mencionar que es importante acá. Que se ha convertido hasta 3-hidroxiantralilo, fíjense. Y de ahí de 3-hidroxiantralilo necesito de esta enzima, inoreninasa, que depende del piredoxalfosfato. Esta inoreninasa convierte esta estructura o rompe esta estructura en dos compuestos, alanina y 3-hidroxinorenina. Y esta es la que termina en acetoacetal. Entonces, esta enzima llamada inoreninasa también
de quinurelina o sinurelina hidroxilasa. Esa es la que está haciendo la misma vía, en la cual actuó sobre esta quinurelina y la desdobló en alanina y al final en acetil-CoA. Nosotros normalmente deberíamos hacer esta vía en la cual se catabolicen alanina y acetil-CoA, o puede tomar esta otra vía para formar, si el organismo lo requiere, el NADP, que ustedes aprendieron de que si hay una deficiencia tanto de triptófano como de niacina, va a estar afectada la formación del NAD y del NADP, lo que ocasiona la enfermedad que hablaron con la doctora O, la pelagra, ¿verdad? Ya vieron en vitaminas. Entonces, eso va a ocasionar que haya una deficiencia de también piridoxalfosfato, vitamina B6, porque esta enzima necesita de este cofactor. Entonces, si falla este paso, al triptófano le toca tomar esta otra vía, en que esta quinurelina o sinurelina termina formando estos otros metabolitos, ácido salicílico y otros que van a eliminarse por la orina. Bien, tengo acá fenilalanina y tirosina, que en su catabolismo termina en acetoacetato. Como tirosina y fenilalanina terminan en fumarato y acetato. Bueno, primero fenilalanina tiene que convertirse en tirosina en ese catabolismo. Y esa tirosina, al final, en fumarato y en acetoacetato, pero hay un intermediario ahí también importante que es el ácido monogenósico. Requiero para el catabolismo de fenilalanina a tirosina de este cofactor, tetrahidrobiopterina. Esta tetrahidrobiopterina se puede formar de un TMP, pero la síntesis a partir de esta es insuficiente, por lo que otras vías en las que tiene que participar. Por lo tanto, al realizar o participar la tetrahidrobiopterina en la hidroxilación de la fenilalanina, fíjense que fenilalanina tiene una diferencia con la tirosina, que tiene un grupo OH nada más aquí, el grupo benceno o la benceno, se ha hidroxilado. Entonces, en ese momento, la tetrahidrobiopterina es utilizado como transportador de electrones y se convierte en hidrobiopterina. Cosa que es necesario, además, que de esta dihidrobiopterina se reconstituya la tetrahidrobiopterina a través de esta enzima, dihidrobiopterina reductasa. Eso parece una llanta. ¿Qué pasa si fallan estas enzimas? Fenilalanina hidroxilasa. Si hay deficiencia, pues se va a empezar a acumular y causar las hiperfenilalanemias. ¿Qué pasa si la dihidrobiopterina reductasa? También, no voy a tener tetrahidrobiopterina, entonces también se va a acumular la fenilalanina. Todo este paso de fenilalanina, tirosina ya la vimos, pero la tirosina hace todo este resto de reacciones para llegar al final al fumarato y acetoacetato. Entonces yo les había mencionado que en todas estas reacciones hay la formación de este ácido homogentísico. Este ácido homogentísico normalmente requiere de esta enzima, homogentizato oxidasa se llama, para convertirse en malidacetoacetato, fumaridacetoacetato, y al final una hidrolasa rompe la estructura en fumarato y en acetoacetato, en estos dos. Entonces, ambos aminoácidos tendrían que ser aminoácidos glucogénicos, porque formaron fumarato, intermediario del ciclo de Krebs, y al formar acetoacetato también, por ahí sería cetogénico. Bien. Ahora vamos a revisar o comentar un poco sobre algunas deficiencias enzimáticas que van a ocurrir en este catabolismo de aminoácidos. Existe lo que se llama el tamizaje, un examen que se practica en los recién nacidos
la alteración de ciertas enzimas que raramente, ¿no? No es muy frecuente que eso ocurra. Entonces, pero puede salir en ese examen. Como por ejemplo esta enfermedad, fenilcetonuria. La fenilcetonuria ocurre por un defecto de la fenilalanina hidroxilasa. Recuerdan, acabamos de ver la fenilalanina hidroxilasa que convertía fenilalanina en tirosina. Correcto. Entonces, ¿qué toca hacer a la fenilalanina si es que no existe o está deficiente la fenilalanina hidroxilasa? Tomar otras vías. Fíjense que esta fenilalanina no se puede convertir en tirosina. Entonces se está tomando esta otra vía en la cual se está transaminando a este cetoácido, fenilpiruvato. Y ese fenilpiruvato también es fenilactato, fenilacetato y fenilactato. Estas son fenilcetonas. Por eso causa la enfermedad que se llama fenilcetonuria. Y esta enfermedad se caracteriza por presentar retraso psicomotor y puede presentar convulsiones. La otra enfermedad es la enfermedad de la orina con jarabe de Arsenis. ¿Cuándo se va a presentar esta enfermedad? Cuando hay un defecto sobre las deshidrogenasas que recuerdan que habíamos visto. Bueno, no lo mencioné así, pero habíamos visto la degradación de aminoácidos de cadena ramificada. Y estos son la isoleucina y la valina que les decía, ambos hacen las tres primeras reacciones igual, ¿ok? En la cual vimos transaminación y luego vimos una descarboxilación oxidativa. En este paso, donde sucede la descarboxilación oxidativa, requiere esta enzima de alfa cetoácido deshidrogenasa. Entonces, si esta falla, causa esta enfermedad denominada la enfermedad de orina, acá dice jarabe de maple, ¿ok? Otras bibliografías lo dicen como jarabe de Axe. Y estos van a presentar discapacidad cognitiva y orina de color dulce y distonía. La otra enfermedad es la homocistinuria. ¿Qué es la homocistinuria? Acá hay un defecto de la enzima cisteína beta sintasa. A ver, recuerden que les dije que en el catabolismo de biotina voy a formar homocisteína, ¿cierto? Acá está la homocisteína, ¿sí? Y que para que esa homocisteína siga su catabolismo y llegue a cistationina, requiero de esta enzima cistationina beta sintasa. ¿Ven? Entonces acá estamos hablando de un defecto enzimático sobre esta enzima, lo que está causando que se acumule la homocisteína y cause la homocistinuria, la enfermedad. Entonces, esta enfermedad se caracteriza porque se presenta como enrojecimiento, retraso en el desarrollo, dislocación del testarino y enfermedades vasculares les había dicho o mencionado hace un momento y osteoporosis. La tirosinemia se va a producir cuando existe un defecto enzimático sobre la enzima fumarida cetoacetato hidrolasa. Esta enzima la vimos acá, en el catabolismo del aminoácido, bueno, fenilalanina y tirosina, ¿verdad? Al final, de fumaril acetoacetato necesitaba de esta enzima fumaril acetoacetato hidrolasa para desbloquear el fumarato y acetoacetato. Entonces estamos hablando de esta enzima. Si hay una deficiencia de esta enzima, por lo tanto va a causar esta enfermedad que se llama tirosinemia. Y se presenta con enfermedad hepática, aumento de peso, enfermedad de los nervios periféricos y defectos renales. Y finalmente la alcaptonuria. También en la degradación de tirosina o fenilalanina mencionamos acá al ácido homofísico y que requería de la enzima homofosfatooxidasa para que siga ese catabolismo. Entonces, si hay un defecto de esta enzima, el ácido homofísico se empieza a acumular
y causa esta enfermedad, alcaptonuria, la cual se caracteriza por presentar una decoloración negra azulada en los tejidos conectivos por la acumulación de ese ácido monoquístico. Causa también artritis y calcificación en varios tejidos. Bien, vamos a terminar. ¿Ok? Pues voy a ver ahora la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. ¿Ok? De los 20 aminoácidos que más o menos utilizamos para síntesis de nuevas proteínas en nuestro organismo, 10 son aproximadamente no esenciales y 10 son esenciales. Sabemos que si son esenciales, pues lo tengo que administrar en esa dieta, pero los muy esenciales son los que yo voy a sintetizar en mi organismo. Hay una vía de síntesis. Tienen que, además de sus aminoácidos no esenciales, cumplir varias otras funciones dentro del organismo, como sintetizar proteínas, que es lo principal, lo primordial, y a su vez estos mismos aminoácidos me sirven para sintetizar